El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero. Porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, según el autor del Evangelio de Lucas, en 3 ocasiones habla de la oración. La parábola del amigo inoportuno, la del juez inicuo y la viuda, y ahora esta, la del publicano y el fariseo. Es decir, en las 2 primeras ocasiones nos presenta 2 cualidades de la oración. Por empezar, la confianza. Yo no voy a ir a lo de mi amigo si no tengo confianza, ¿no? A molestarlo en la mitad de la noche. Por otro lado, la perseverancia. La viuda que insistentemente molestaba a este juez inicuo para que le hiciera justicia, hasta que lo consigue. Y ahora, otra actitud sumamente importante. Es decir, la oración tiene que ser confiada, tiene que ser perseverante, pero también tiene que ser humilde. Y fíjense que acá el Señor, al piadoso israelita que lo está escuchando, les propone dos personajes que están exactamente en las antípodas. Como solemos decir vulgarmente entre nosotros, la Biblia y el calefón, o el diablo y el agua santa, ¿no? O sea, les presenta 2 personajes que están en las antípodas. Por un lado está el fariseo. El fariseo era el miembro de ese grupo religioso, sumamente escrupulosos en la observancia de la ley. Tanto que la observancia de la ley era llevada al extremo, que eran, justamente su nombre, fariseo, viene de un término en hebreo que significa segregados, aislados, separados. Es decir, eran los que estaban separados de los demás porque vivían la ley a pie juntillas. Tanto que todo lo que la ley prescribía ellos hacían un poquito más por las dudas, o hacían un poquito menos del límite permitido por las dudas. Al rey, había una condena muy habitual en aquel momento al reo de algún delito menor era darle 40 azotes. Ellos por las dudas le daban 39, por si se equivocaban en la cuenta. Tenían que pagar el diezmo de ciertos elementos, pero no de las especias. De todos los cultivos, pero no de las especias. Ellos pagaban también el diezmo de las especias, por las dudas. En fin, la observancia llevada casi al paroxismo, a la obsesividad. Y por el otro lado estaba el publicano.
El publicano era un personaje sumamente despreciado en el pueblo de Israel. Porque originalmente en el pueblo de Israel el pueblo pagaba dos impuestos, el impuesto al rey y el impuesto al templo. Cuando vino la ocupación romana, el impuesto al templo se mantuvo, pero el impuesto al rey obviamente ya no se cobraba más y se pagaba el impuesto a la autoridad romana. Es decir, se pagaba el impuesto al invasor, aquel que había profanado el territorio sagrado de Israel y que lo había profanado de muchas maneras, porque entre otras la moneda romana que circulaba tenía la imagen del emperador, al que por añadidura se lo consideraba divino. Es decir, sacrilegio tras sacrilegio. Y el poder romano, el imperio, no tenía una oficina de recaudación de impuestos en las provincias, sino que ese sistema, el cobro de impuestos se realizaba a través de un sistema de apalto, es decir, tercerizaban el cobro de los impuestos. Estaban estos personajes que eran los publicanos, que recibían de Roma la delegación para cobrar el impuesto a cambio de una comisión. Ahora, a Roma no le importaba a quién le cobrabas, a quién no le cobrabas, ni cuánto le cobrabas. Roma establecía que el impuesto era 10, vos cobrabas los 10, te quedabas con 2 y enviabas los 8. Ahora, si alguien no pagaba, esos 8 los tenías que mandar igual. O sea que esto daba pie a toda una serie de excesos, de exacciones, de extorsiones y de violencias, en la cual los publicanos eran el motor, porque obviamente de alguna manera tenían que pagarle a Roma y tenían que salvar su parte y por las dudas también salvar un poco más. Es decir, que la corrupción estaba a la orden del día. El publicano era muy despreciado por el pueblo porque no solo estaba quitándoles dinero, sino que encima les robaba, y no solo eso, sino que también le entregaba dinero al poder enemigo, al poder invasor. Entonces eran los dos extremos. El fariseo como el símbolo del puro, aquel que inclusive era admirado por el pueblo, y el publicano como el más despreciado. Ahora bien, entran los dos en el templo. Y el publicano toma una actitud en la que le dice, una actitud sumamente narcisista, en la que se presenta ante Dios y le dice: te doy gracias por ser como soy, porque no soy un pecador, no soy un adúltero, pago todo lo que tengo que pagar y un poco más, no soy como ese publicano despreciable, soy una joyita, te doy gracias, Señor, porque soy una joyita. Mientras que el publicano no se animaba a levantar los ojos al cielo, no se animaba a mirar hacia arriba y simplemente se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. El publicano adoptó una actitud humilde. ¿Quién agradó a Dios? ¿El fariseo o el publicano? Evidentemente el fariseo con toda seguridad agradaba a Dios con su vida, pero el publicano lo agradó con su actitud, mientras que la actitud del fariseo fue una actitud de soberbia, de presentarse ante Dios y decirle: bueno, yo ya estoy justificado y encima dame las gracias de que cumplo con todo lo que tengo que cumplir y aún un poco más. Entonces el Señor usa un término muy fuerte, porque dice: el publicano salió justificado, pero no el fariseo. El término justificar en el Antiguo Testamento, así como el término justo, era un término que se aplicaba al piadoso israelita que vivía la ley y que justamente su vivencia de la ley, su fidelidad a la ley, su fidelidad a los mandamientos de Dios, hacían que sus pecados pudieran ser perdonados por el Señor. El Señor los perdonaba en función de su justicia. El Señor perdonaba al pecador en función de su justicia, o sea, en tanto y en cuanto se esforzaba por ser justo, se esforzaba por vivir como un justo, se esforzaba por practicar la ley.
Es decir, el fariseo consideraba que ya estaba justificado, y no. El Señor lo iba a justificar en la medida en que él también tuviera conciencia de que era un pecador y pidiera perdón. Y lo iba a justificar en función de sus obras, porque esa era la idea. Mientras que el publicano, con su actitud, no se hizo merecedor de la justificación de Dios, porque el publicano, más o menos lo que hizo, hablando en términos modernos, hizo una selfie espiritual. Se sacó una selfie junto a Dios y le dijo: mirá qué lindo que soy. Entonces tengo derecho. Y ningún hombre puede pretender tener derechos frente a Dios. En cambio, el publicano sí pudo ser justificado, porque a pesar de sus muchos pecados y de sus terribles pecados, el publicano se humilló y pidió perdón. Es decir, con esta parábola, con este relato de vida, el Evangelio de Lucas está cerrando el tema de la oración. La oración confiada, la oración insistente, la oración humilde. El presentarnos ante Dios con humildad, el presentarnos ante Dios sabiendo pedirle perdón, presentarnos ante Dios con un corazón contrito y humillado, sabiendo pedir perdón por todos nuestros pecados. Alabado sea Jesucristo.